Hola a todos, bienvenidos a Lunes de en Vivo. Estamos por empezar con el tema de fresa hidropónica. Si tienes interés en la fresa hidropónica, te invito a que te quedes para que aprendas sobre el manejo radicular de este cultivo, que es bastante particular en cuestión de su manejo. Es un cultivo bastante delicado, o más bien que responde muy fuerte a los cambios en las variables en la zona radicular. Entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a esperar a que se unan algunos por ahí, también invitándolos a los cursos de esta semana. Mañana tenemos el curso de fresa hidropónica, es el último curso del año de fresa, así que si están interesados, por aquí pongan o manden mensaje. Al final les voy a estar compartiendo detalles de regalitos para quienes estén en el en vivo para los cursos de esta semana. Tenemos el curso de fresa mañana y pasado mañana tenemos el curso de hidroponía en cultivos de hoja, así que tenemos esos dos temas preparados para ustedes. Repito, mañana es el último curso que vamos a tener de fresa hidropónica en el año. Es una capacitación que nos piden mucho, tanto en México como en Estados Unidos, ya que contamos con información bastante nueva en cuanto a cómo mejorar sabor, cómo mejorar también la producción. Para eso les voy a contar también un poquito sobre mí. En los días pasados, en las historias, les he estado compartiendo un poquito de información más personal en cuanto al manejo de negocio, algunos tips y demás. Por si no lo han visto, los invitamos también a que chequen nuestras historias, donde últimamente pues hemos hablado un poquito sobre eso. Y bien, hablando también un poquito sobre mí en cuanto al tema de la fresa. Quienes no me conocen, yo trabajé bastante tiempo en el desarrollo de investigación para lo que es fresa, principalmente la fresa hidropónica en invernadero. La fresa por mucho tiempo se ha hecho en campo abierto, en Estados Unidos de la misma forma. Sin embargo, pues por mil razones cada vez hay más necesidad de control ambiental, entre problemas de plagas, problemas de sequías y demás. Eso ha orillado a los productores a empezar con el uso de invernaderos, lo cual también nos permite también producir más en menos espacio y por más tiempo. Entonces, mi tarea en su momento fue pues hacer investigación para ver cómo maximizar el rendimiento de fresa dentro de invernaderos, también cómo acelerar su proceso de floración para poder, o controlar más bien, y conocer la respuesta real de las múltiples variedades de fresas que hay a lo que es la luz, y pues con base a eso cómo controlar floración. Esa investigación se realizó durante un periodo de aproximadamente 3 años. Se hizo la publicación, se hizo la presentación, y cuando ustedes leen en nuestros cursos, en descripciones donde dice capacitadora con reconocimiento ante la Sociedad Internacional de Ciencias de Horticultura, es precisamente por esa investigación junto obviamente con la doctora Cherry Kubota, que fue con quien me tocó trabajar, fue la que hizo que se nos diera ese reconocimiento. Entonces, por ende, pues están en el lugar correcto si quieren aprender de fresas, uno de los cultivos donde tenemos mayor experiencia, donde tenemos mayor experiencia usando información nueva con buenos resultados. Entonces, parte de eso lo compartimos en el curso, y hoy les voy a estar compartiendo información muy importante. Esta información que les voy a compartir nos ha tocado muchas veces compartirla también en algunas conferencias. Por aquí tenía preparada una imagen, nada más que, a ver, déjenme checar. Okay. Instagram cada vez cambia cosas, entonces les quería poner una imagen por aquí. Nada del otro mundo, nada más les iba a poner, nada más para que no me vieran a mí nada más, unas fresitas por ahí que decían propiedades de las fresas en la zona radicular, porosidad, humedad y también nutrición, porque son los aspectos que quería abordar. Siempre hago una pequeña como diapositiva, pero el día de hoy Instagram decidió no darme la opción, no está la opción para poner imágenes. Pero bueno, y como les digo, no era nada del otro mundo, era nada más para darle un poquito de formalidad y orden a los detalles que vamos a estar platicando. Pero bueno, entonces, vamos a hablar sobre la zona radicular en fresa. ¿Cuáles son los aspectos principales? Como les digo, esta breve presentación que les voy a dar ahorita nos ha tocado darla múltiples veces para diferentes congresos. La vamos a dividir en dos, que es como normalmente lo hago: propiedades físicas y propiedades químicas de la zona radicular.
Repito, como les dije hace un momento, este es un cultivo que es muy sensible a cambios en la zona radicular. Entonces, primero vamos a abordar los aspectos físicos y después pasamos a los químicos, ¿ok? Aspectos físicos en el sustrato. Que el sustrato, para quienes somos nuevos aquí, en hidroponía no usamos tierra, no usamos suelo, se utiliza un sustrato que es lo que va a sustituir a lo que es el suelo. El sustrato lo que va a brindar es una conformación física que sea buena para la planta y la humedad, la retención de humedad. En este caso el sustrato no me da nutrientes, por eso ahorita dije físicas, químicas, ahorita vamos a pasar a las químicas donde hablamos de la nutrición. Sin embargo, ahorita pasamos solamente físicas, que viene siendo la porosidad, retención de agua. La planta de la fresa es una planta que no le gusta mantener mucha agua en la zona radicular. Por lo tanto, eso nos limita mucho en qué tipo de riego vamos a hacer y también nos limita en qué tipo de sustrato se va a llegar a manejar. Si yo tengo un sustrato que retenga mucha humedad, voy a causar un exceso de humedad en la zona radicular que es igual a menor oxigenación. La fresa es una planta que gusta tener mucha oxigenación en la zona radicular. La oxigenación en la zona radicular nos permite tener un buen desarrollo de la raíz para este cultivo. Entonces, va muy de la mano la porosidad del sustrato y el tipo de riego que yo haga. Porque yo puedo a lo mejor hacer un riego limitado, o sea, como vamos a suponer que me dicen, no, a la fresa no le gusta que le hagan mucho riego o que le llegue mucha agua. Entonces, a lo mejor limitamos el riego, pero si el sustrato retiene mucha agua, de todas formas voy a saturar los poros y eso va a hacer que se reduzca la porosidad. Entonces tenemos que buscar la combinación de un sustrato que nos permita que el agua drene, que el agua no se quede acumulada y además tener una estrategia de riego que permita esa misma situación, es decir, que no permita que se esté acumulando el agua o que tampoco se nos seque, obviamente. Entonces, primero que nada, una característica que buscamos en el sustrato es que sea poroso. Se busca que la fresa mantenga al menos el 14% de porosidad en la zona radicular. ¿Cómo logramos este porcentaje? Puede ser con mezcla de diferente granulometría en el sustrato. En la fresa principalmente trabajamos con fibra de coco, normalmente es el sustrato más común que vemos para la fresa. Sin embargo, es un sustrato que puede ser malísimo también, podemos tener pésimos resultados con un sustrato de fibra de coco que no cumpla con las condiciones físicas que la planta necesita. ¿Cuáles son las condiciones físicas? La porosidad. Si yo tengo, por ejemplo, fibra esa que es bastante como polvillo, le llaman polvillo de coco, ese no tiene mucha porosidad y tiene una gran capacidad de retención de agua, entonces hace que fácilmente se me sature la zona radicular y yo no pueda pues dejar ese espacio de oxigenación. Entonces necesito una fibra de coco, no cualquier fibra de coco, una fibra de coco que pueda darme el 14% de porosidad en la zona radicular. Para esto se mezclan, como les digo, diferente granulometría entre chips y lo que es polvillo, etc. Pero es importante que al final ustedes siempre pregunten, porque muchas veces me dicen ¿cuánto porcentaje de este o de este, ¿no? de fibra o polvillo o los cubitos, ¿no? de coco? Realmente cada empresa es diferente, cada empresa te va a dar un resultado diferente. Lo que nosotros necesitamos es que el proveedor te diga cuál es el porcentaje final de porosidad del sustrato. Y así, chicos, es como descartamos a muchos proveedores. Y ahorita vamos a seguir hablando del tema. Los proveedores tienen que darte la información completa. Deben de tener toda la información. Si no tienen toda la información, nos pasamos al siguiente proveedor. Entonces, una información principal, cuál es el porcentaje final, sin ver qué tanto me estás poniendo de cada cosa, mi porcentaje final de porosidad, cuánto es. En este caso, buscamos, como comentaba, 14-16%, que sea el porcentaje de porosidad en la zona radicular. Y después pasamos al tema de la humedad. Ya que tengo el sustrato correcto, ahora vamos a buscar mantener la humedad en la zona radicular. ¿Cómo lo vamos a lograr? Para la fresa, repito, a la fresa no le gusta mantener mucha agua, por lo tanto no vamos a hacer riegos
Por ejemplo, decir voy a regar una vez al día y voy a saturar todo el sustrato y listo, ¿no? No, en la fresa tenemos que hacer riegos pequeños, que no sean muy prolongados, que sean más o menos de unos 30 mililitros por evento, y vamos a hacer múltiples eventos durante el día. Obviamente los eventos van a depender de las características ambientales, ¿no? Si está nublado, si está despejado, si hay mucha humedad, si hay poca humedad, todo eso tiene que ver, la radiación también. Entonces vamos a tener el número de riegos con base a eso. Tenemos por ahí también otro en vivo que habla del tema de riego, para que ustedes sepan cuáles, o sea, cómo definimos cuántos eventos de riego al día se van a realizar. Son más o menos, en experiencia, para un invernadero de fresa entre 6 a 12 eventos de riego, lo que normalmente manejamos, y si se fijan sí hay una diferencia, porque pues, depende de las condiciones ambientales. Y bueno, repito, son cantidades pequeñas, y la forma en la que damos esas cantidades pequeñas en el riego es mediante el riego por goteo. Entonces, si hablamos de hidroponía, podemos hablar de muchos sistemas hidropónicos, y uno de los detalles que vemos más en la asesoría respecto a proyectos muchas veces medianos y a veces más grandes es el tipo de sistema hidropónico que se va a manejar. Si ustedes manejan tubos, si manejan un sistema como el NGS, son sistemas que por sí solos no te permiten fácilmente crear esa condición que les estoy comentando de porosidad, de poca cantidad de agua. Entonces la planta realmente lo resiente bastante. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el mejor sistema hidropónico que se puede utilizar para la fresa, teniendo sistemas de NFT, de NGS y demás, torres hidropónicas, el mejor sistema va a ser el sistema con sustrato y riego por goteo, porque es el que te va a permitir poder controlar mejor las condiciones de porosidad en la zona radicular, poder manejar mejor tu riego, ¿ok? Entonces, esas son las situaciones físicas que normalmente queremos mantener, ¿no? Porosidad, el porcentaje, ya lo mencioné, necesitamos porcentaje de porosidad del 14%, o 15, 16, digo como máximo. Necesitamos también tener un riego por goteo. Cuando nosotros regamos el sustrato, buscamos, para que sea una idea también del porcentaje de porosidad, buscamos que cuando regamos el sustrato mantenga un 60% de porosidad. Eso se va perdiendo durante el día y es lo que nos hace definir cuándo tenemos que regar de nuevo, pero cuando regamos no voy a tener un 100% de porosidad porque hay porosidad, de humedad, perdón. Entonces, el movimiento de agua me permite que se alcance un 60% de porosidad, de humedad, perdón, al principio, y ese es el que se empieza a perder con el tiempo, y eso nos permite volver a regar. Entonces, en cuanto a la humedad que nosotros queremos mantener, es alrededor del 60% de humedad en la zona radicular, dejando también pie a que baje esa humedad a un 30% y poderla incrementar. Eso nos va a permitir mantener esa oxigenación en la zona radicular. Entonces, propiedades físicas para lo que es la fresa con sustrato, viene siendo su porosidad, su capacidad de retención de agua. Otra forma en la que muchas veces hablamos del riego en las plantas es manejando también un porcentaje de drenado. El porcentaje de drenado viene siendo de todo lo que estamos regando, al final el sistema tiene un drenado, que viene siendo todo lo que sobra. Los sistemas de fresa normalmente tienen unas canaletas o tienen los bolis de fibra de coco que tienen orificios en la parte de abajo. Entonces hay un canal que recibe todo lo que va sobrando, y como hay una porosidad, pues obviamente va a salir el sobrante, ¿no? Entonces ese sobrante se va al drenado, y el drenado se puede medir. Se puede medir el decir, ya en el drenado tengo el 10% del agua que estuve metiendo, ¿no? De la solución nutritiva que estuve regando. Entonces, es lo que buscamos, un 10, un 20% de drenado en la zona final. La zona final del drenado, ahorita cuando hablemos de la parte química les voy a platicar mucho también de ella. El drenado, en este caso hablamos solo de propiedades físicas, su volumen, voy a intentar que se mantenga entre 10 y 20. Ese volumen
el hecho que yo lo mantenga, que yo riegue y que tenga el 10% de todo lo que regué en el drenado, me permite darle una limpieza o renovar lo que es la zona radicular. Si yo riego muy preciso, muy exacto en la cantidad de agua que la planta necesita, los nutrientes también pues se quedan en las raíces y la planta los toma y empiezan a alejarse. Entonces el hecho de que yo haga ese riego extra de ese 10% que queda en la zona que queda en el drenado hace que yo pueda mantener mejor la condición de la zona radicular. Renuevo, o sea, vuelvo a poner todos los nutrientes cerquita de las raíces y la planta más fácilmente puede tomarlos. Entonces, para eso es el porcentaje de drenado. Entonces, con eso platicamos de los aspectos principales de características físicas. Vamos ahorita a hablar de las químicas, nada más les voy a repetir para que quede claro. Porosidad, humedad en el sustrato y también el porcentaje de drenado, ¿ok? Ahora vamos a platicar sobre el tema de nutrición. En el tema de nutrición no voy a entrar a detalles de qué tanto echamos de potasio, magnesio, etcétera. Vamos a hablar de los detalles que vemos más con problemas en manejo de invernaderos. Y aquí viene siendo más que nada apegarnos al tema de lo que viene siendo la electroconductividad y el pH. Todos los sistemas hidropónicos tienen que medir su pH y su electroconductividad. En la fresa vamos a estar muy pendientes de lo que nosotros estamos dando en la solución nutritiva y lo que sale del drenado. Ahora, el drenado, recuerden que es donde se pone todo lo que va sobrando. Entonces, ¿cuáles son los detalles que normalmente vemos con problema en los invernaderos? Muchas veces que hace falta un buen monitoreo de la calidad de los productos y también del drenado, porque el drenado nos habla de qué le está pasando a la planta y te habla antes de que la planta esté mostrando un síntoma. Entonces va a ser el primer lugar donde tú puedes darte cuenta si algo anda mal. Entonces, ¿qué tanto le podemos medir al drenado? En forma rápida y práctica en el invernadero podemos medir su pH y su electroconductividad. Si queremos ir más allá, podemos tomar una muestra, enviarla al laboratorio y que nos manden el perfil nutricional. Pero vamos a hablar de lo que hacemos práctico y rápido, que es las mediciones, ¿no? pH, electroconductividad y también temperatura, no está de más. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar que estamos brindando una electroconductividad adecuada y un pH adecuado. Para la fresa es uno de los cultivos que es sensible a las sales, junto con todas las berries, los arándanos también muy similar. Entonces no vamos a buscar tener una nutrición que sea muy pesada, que tenga un montón de sales. En este caso se busca obviamente tener un buen perfil nutricional, pero que la electroconductividad ronde 1 o menos de 1. Entonces es una electroconductividad baja, que es la que voy a dar al inicio. Entonces eso voy a estarlo dando a mis plantas. El pH normalmente lo manejamos de 5.5 o alrededor de eso, pero 5.5 normalmente es lo ideal. Entonces yo tengo mi solución nutritiva con su electroconductividad correcta, con su pH correcto. ¿Qué voy a hacer? Riego por goteo. Todo pasa a través de la zona radicular, tengo el canal en la parte de abajo y eso se va al drenado. ¿Qué tanto puedo saber yo de lo que está pasando en el drenado? Que estas son las características químicas. Puedo medir pH, puedo medir electroconductividad, como ya vemos también podemos medir volumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo mido el pH y el pH ahora está más alto o ahora está más bajo? ¿O qué pasa con la electroconductividad si ahora está más baja, si ahora está más alta? Todo eso nos dice información importante acerca de la salud de nuestro cultivo. Es muy común cuando no tenemos mucha experiencia en el área tener una buena receta nutricional que la estamos dando con pH, electroconductividad correcta, y al final nos percatamos que la electroconductividad y el pH están mucho más altos. Hablando de, por ejemplo, que estoy metiendo una solución que tiene una electroconductividad de 1 o menos y por acá tengo un 2 o 1.9, algo que ya es un poco exagerado. Si les toca ver ese tipo de detalles donde ya es una exageración, vamos a decir, el aumento, o sea, no estamos hablando de que aumentó 0.5, no, a veces es muy fuerte el aumento.
Cuando es muy fuerte el aumento, vamos a ir directamente a revisar el sustrato, que de hecho ahorita les comentaba que hay que siempre preguntar detalles al proveedor. En este caso, si se quieren evitar ese detalle de encontrar que el drenado tenga muy alta electroconductividad y muy alto pH, en un inicio hay que comentarle al proveedor que te diga, uno, si la fibra de coco está limpia o no está limpia. Si no está limpia, ¿qué electroconductividad trae? Una fibra de coco puede tener una electroconductividad de 3. Ojo, puede ser que sea una buena fibra de coco en sus características físicas, que es lo que necesitamos al final del día. Pero si tiene una electroconductividad alta porque no está lavada, no puedes usarla, tienes que lavarla antes. Se lava con agua, que simplemente dejar el riego con agua hasta que la electroconductividad baje. Pero al menos lo que nos ha tocado ver a nosotros en consulta es que muchas veces desconocemos ese detalle y damos el riego. Imagínense el riego que ya trae 1 de electroconductividad, pasarlo por un sustrato que no tiene limpio, o sea, que no está limpio, que tiene sales ya incluidas. Entonces, para una planta que es sensible a las sales, obviamente esto viene a ser un estrés, que se van a dar cuenta ustedes a lo mejor el primer día en la zona del drenado, pero también en pocos días después la planta empieza a mostrar colores amarillos por deficiencia de hierro principalmente. Entonces, ese es un aspecto que nos ha tocado ver, por eso les hago el comentario, siempre chequen, pregunten y asegúrense de que la fibra de coco cuando ustedes inician ya con plantas, ya con nutrición, pues esté correcta, ¿no? Si no, va a ser un poquito más difícil. Generalmente el lavado del sustrato, si el sustrato no está limpio, se hace sin plantas, ¿no? Ponemos solamente el sustrato, lo rellenamos de agua, la fibra de coco generalmente viene compactada, rellenamos de agua, se expande el sustrato y damos riegos con agua hasta que la electroconductividad baje. Pero también es bueno saber qué tan sucio está, porque entre más sucio esté, más agua te va a tomar limpiarlo. Por eso es bueno que pregunten, y ahí es donde puedes descartar proveedores, porque muchos proveedores no te saben decir qué electroconductividad tiene su sustrato, y eso es muy importante. Entonces, algunos ya vienen limpios, algunos te dan la opción, te lo puedo limpiar, te lo puedo dar así. Entonces necesitamos que esté limpio. Si no, la cuestión química de la zona radicular va a ser imposible de manejar. Entonces, ya que tenemos un sustrato limpio, entonces podemos mantener más fácilmente pH y electroconductividad. Todavía puede haber cambios. Si yo, por ejemplo, dejo una planta de fresa por más de un año en el sistema, la planta de fresa es una planta perenne que vive muchos años. Sin embargo, en los sistemas hidropónicos en invernadero, lo ideal es mantenerla solamente un año y después se cambia. Si por alguna razón la estás dejando más tiempo, también te puedes dar cuenta si las raíces están volviéndose viejas en el drenado. Si el pH empieza a bajar, esa es una de las formas de saber que probablemente las raíces ya estén pasando por un proceso de oxidación y estén más viejas y pues ya afecta a la zona radicular, ¿no? También, si yo tengo un problema de bacterias patógenas, puedo ver una disminución en el pH. Ojo, si tienes bacterias benéficas, bacterias fijadoras de nitrógeno o alguna bacteria que hayas puesto por ahí que sea benéfica para el sistema, también vas a ver una disminución en el pH, que es normal por el trabajo de la bacteria. Pero si no metiste bacterias al sistema, pues uno no debería esperar que el pH se reduzca. Entonces, cuestiones químicas, muy importante checar el drenado. El drenado se checa todos los días, de hecho, hay veces que lo checan más de una vez al día. Y así es como podemos conocer si mi planta está teniendo un problema de alguna enfermedad, si tengo un sustrato que no me está ayudando, y también me permite saber cómo la planta puede estar recibiendo los nutrientes. En el caso de la electroconductividad, ya comentamos, si se eleva, puede ser que sea el sustrato, que el sustrato me está reteniendo sales y que debía haberlo lavado previamente. Ahora, si yo recibí el sustrato, si ya lo lavé, si hice todo bien, voy a tener un riego normal, todo bien, no hay ningún problema. Con el tiempo, la fibra de coco tiende a acumular sales. De hecho, el manejar el porcentaje del 10% que les comenté
Eso nos ayuda a que tarde más tiempo la fibra de coco porque le estamos lavando cuando hacemos ese como riego extra. De otra forma se empiezan como que a incrustar, diciéndolo de forma figurada, las sales en el sustrato y se empiezan a retener. Entonces el lavado que hacemos con la misma solución nutritiva nos permite que se lave y que no se acumulen tan rápido. Pero de todas formas, con el tiempo pueden tender a acumularse. Entonces por eso mismo el chequeo se hace siempre. Siempre tenemos que estar al pendiente porque no sabemos si el sustrato en algún punto va a volver a empezar a retener sales. ¿Qué sucede si ya tengo plantas y noto una retención de sales? Lavamos con agua. Se lava con agua, obviamente en un momento que no esté pronto a la cosecha para que no vaya a afectar la parte del sabor. Y volvemos al riego habitual. Esto nada más para limpiar lo que es el sustrato. Entonces, en las propiedades químicas, detalles que podemos mencionar: chequeo del drenado todo el tiempo, y también un aspecto que muchas veces se los menciono por aquí, a lo mejor a los que ven todos mis en vivos ya están hartos de ese tema, es la cuestión de la calidad del agua, pero no tienen ni idea cuántas veces, con cuántos productores, y hablando de productores de todos los tamaños, de diferentes países, vemos este problema. La calidad del agua, más para la fresa, porque acuérdense que la fresa lleva una electroconductividad de 1. Muchas veces un agua de mala calidad trae una electroconductividad de 1 o 0.8, 0.9. Entonces necesito yo forzosamente checar si estoy empezando un negocio o cualquier cosa formal, profesional en el tema de fresa. La calidad de agua se tiene que checar sí o sí. Se tiene que mandar a hacer un perfil para ver cómo está el agua, porque si el agua tiene una electroconductividad alta, voy a necesitar reducirla, ya sea con filtros, osmosis inversa, lo que sea necesario para poder mantener las condiciones correctas. Es común, como les comento, echar a perder una nutrición que posiblemente te está costando. Estás comprando químicos, estás comprando tus nutrientes, estás obviamente haciendo todo un proceso de pesaje para ponerlo en los tinacos o los tanques, y que al final del día no llegue a la planta lo que tú necesitas por una cuestión de que no hiciste un análisis de agua. Pues es un poquito frustrante, muy frustrante para nosotros como consultores, ¿no? Porque es lo primero que pedimos y a veces como que no sabemos por qué, pero ahí como que es un poco renuente el productor en hacer el análisis de agua, como que no lo ven como algo tan necesario, pero ya a la hora que vemos los resultados, por no haberlos hecho, o sea, un simple análisis, sí es frustrante, ¿no? Entonces evítense ese paso para que la solución nutritiva quede bien hecha. Hay que nada más ver que la nutrición esté correcta y que la fuente del agua pues tenga las condiciones para poder recibir esos nutrientes. Y preguntan: el clima es cálido, estoy en el mar Caribe, Venezuela, fresas en mi país se hacen en lugares fríos. La fresa es un cultivo de baja temperatura, sí. La fresa no es un cultivo que se dé bien o con buen sabor en lugares con alta temperatura. Para eso también tenemos los invernaderos. En un invernadero, dependiendo de la temperatura y humedad de la zona, tú puedes reducir la temperatura. En mi caso, por ejemplo, a mí me tocó desarrollar proyectos en Arizona. Arizona es una zona, pues, desierto de Sonora, hace frío de hecho en el invierno, pero hace muchísimo calor también, o sea, lo que es marzo, abril, mayo o inclusive antes, ya hace bastante calor. Entonces, en estos lugares, para poder llegar a la temperatura que buscamos, pasamos por un proceso de evaporación dentro del invernadero mediante sistemas de fogueo o pared húmeda, donde tú puedes llegar a reducir la temperatura considerablemente. Dependiendo de dónde estás ubicado, que eso lo vemos en el curso también de Ingeniería y Diseño de Invernaderos, pues si están interesados, dependiendo del lugar donde estás ubicado, temperatura y humedad del área, va a ser tu capacidad de enfriamiento del sistema. Normalmente los desiertos son los que te van a permitir, es decir, lugares con alta temperatura y baja humedad, te van a permitir más fácilmente reducir la temperatura, o más bien tener una mayor capacidad de enfriamiento. Es decir, que con menos esfuerzo puedas reducir más la temperatura. Entonces, está esa opción siempre. Si no estamos en un área ideal, no significa que no podamos producir. Hay que evaluar, obviamente,
y también ver dónde se va a vender. Todos esos detalles son importantes porque si no hay nadie que sea un proveedor local, pues también obviamente puede ser una opción dependiendo de los costos que estén en el mercado en ese momento. Aquí en México normalmente la ventana que más buscamos, se me olvidó la palabra que iba a mencionar, lo que más buscamos normalmente es producir en noviembre, diciembre, enero, que vayan ahorita, por ejemplo, o espérense que sea, bueno, ya estamos en diciembre, es decir, espérense que sea diciembre, ya más cercano a las fechas de Navidad y demás. ¿Cuánto cuesta la fresa ahorita? ¿Cuánto cuesta una cajita de fresas, de fresas no congeladas, obviamente, no fresas así frescas? Y son mucho más caras. Si alguien está en Estados Unidos sabrán que son mucho más caras. ¿Por qué? Porque es un momento donde, al menos por ejemplo en Estados Unidos, es más difícil producir, porque Estados Unidos produce mucho en California y Florida. Sí, la fresa es un fruto de clima frío, pero tampoco exageradamente frío. Entonces, cuando ya baja mucho la temperatura, pues ya no es viable la producción en campo, donde se puede dar en otros meses sin ningún problema. Entonces ahí es donde entra la producción en invernadero. Ahí los que estamos en invernadero vamos a rellenar ese hueco y vamos a vender las fresas a un precio mucho más alto de lo normal, ¿no? De lo que normalmente tendríamos. Entonces, por eso la ventana de producción durante invierno es una ventana que aprovechan mucho quienes producen en invernaderos y en sistemas hidropónicos. Estos dos detalles juntos, hidroponía e invernaderos, nos permiten también tener una mayor calidad. Por ejemplo, si yo estoy en México y quiero exportar, voy a tener un nivel de exigencia del producto. Me van a pedir 7 grados Brix o más, me van a pedir cierto tamaño. Entonces, ¿cómo puedo yo más fácil mantener esos resultados exigentes que me están pidiendo? Con el invernadero, con un sistema hidropónico donde yo puedo asegurar la nutrición que yo estoy dando de una forma más precisa, donde puedo controlar mejor mi temperatura del día y temperatura de la noche, donde ya hemos hablado en otros en vivos para la fresa. La temperatura nocturna es súper importante para la cuestión de sabor. Si tenemos una temperatura nocturna que esté rebasando los 16 grados centígrados, el fruto se vuelve más ácido. Eso no significa que si no tenemos esa temperatura no podamos producir. Claro que sí podemos producir, simplemente no vamos a tener los grados Brix tan altos como a lo mejor nos pudiera gustar. De todas formas, fíjense, digo, no me gusta que se sientan limitados, por eso les comento. Si viven en un lugar donde difícilmente van a mantener temperaturas de menores de 16 grados en la noche, no significa que no puedas producir o que tu fresa va a saber muy mal. No, la fresa va a saber a como estamos acostumbrados muchas veces. Pero si quieres aumentar la calidad, todavía arriba de 7, que es lo que normalmente te piden en frontera, el poder manejar una temperatura baja en la noche te puede ayudar a subir bastante los grados Brix. Hablando de niveles de 11, de 10 o 12 inclusive, que me ha tocado ver también en consulta con algunos clientes. Entonces, eso ya está por arriba de lo normal. Como les digo, aquí no estamos acostumbrados mucho a sabor dulce de la fresa, es más acidita, que no es que estamos acostumbrados y nos guste que sea así, ¿no? Cabe recalcar. Es más que, pues ya nos acostumbramos a que ese sea el sabor. Cuando es dulce la fresa, normalmente nos gusta más todavía. Entonces, si yo puedo crear condiciones en el invernadero que me permitan tener una fresa más dulce, pues obviamente usamos esa oportunidad, ¿no? En mi caso, les comentaba al inicio que la investigación que hice fue con la doctora Cherry Kubota. Con ella trabajamos mucho, ella es japonesa y ella pues llegó a América y pues obviamente probó las fresas del supermercado y dijo, ¿qué es esto? Entonces mucha de su investigación es para poder manejar los invernaderos y darle esa cultura al americano, en este caso pues ella vive en Estados Unidos y pues también obviamente a nosotros, de que la fresa puede saber mejor. Entonces yo traigo esa escuela, entonces también me gusta el poder fomentar con los productores el poder tener un muy buen sabor de fresa. Por eso les comentaba que nuestro curso va vinculado a eso, ¿no? Cómo potenciar fotosíntesis para producción y también sabor en este caso, para que ya no tengamos fresas tan desabridas o tan ácidas, ¿no? Y
Me han preguntado, hasta ahorita no, creo que no tengo preguntas por aquí. Ah, no, sí, perdón, pero bueno, déjenme, les comento una pregunta que muchas veces me han hecho de las variedades. Me dicen a veces las variedades son más dulces unas que otras, o puedo yo con una variedad asegurarme que va a tener buen sabor. Es una combinación de ambas cosas. Hay variedades que es más difícil que agarren un buen sabor. Portola, por ejemplo, es una variedad de fresa que es muy grande, o sea, tú la ves y es una fresota, pero es bien difícil que agarre buen sabor. Lo puedes lograr, sí, pero es mucho más complicado a Albion. Por ejemplo, Albion es una fresa que puede ser grande también, no tanto como Portola, más fácilmente puede ser grande, por ejemplo. Albion puede mantener buen tamaño y es fácil darle un buen sabor. También puede saber horrible Albion si yo no la crezco en las condiciones adecuadas. Puede ser muy ácida. Entonces va a depender de ambas cosas. No te va a garantizar la genética el que el producto tenga un buen sabor. ¿Y se pudieran producir fresas en Monterrey? Sí se puede. De hecho, una opción es el cultivo en invernadero y también otra opción es el cultivo indoor. Actualmente en Monterrey hay una empresa que se llama Karma Verde Fresh y ellos están produciendo fresa en cuarto con luz artificial. Obviamente ahí pues ya estamos hablando de otro tipo de inversión y otro tipo de proyecto, pero al menos desde ese punto de vista sí se puede, y si se puede en un cuarto de producción, en invernadero con obviamente la cuestión ambiental controlada también se puede lograr. Y preguntan, ¿cuál es la superficie mínima en hidroponía con fibra de coco para que un proyecto sea rentable? Ese tipo de preguntas las hacemos mucho y es realmente complicado el poder contestarlas porque depende mucho del tipo de proyecto que se tenga para saber si va a haber una rentabilidad, ¿no? Normalmente 2 hectáreas, por ejemplo, de fresa es un proyecto rentable, ¿no? Es un proyecto que podemos, de hecho, 1 hectárea también. 1 o 2 hectáreas es con lo que me ha tocado iniciar sin problema. Son proyectos que pueden alcanzar una rentabilidad. ¿Se pueden hacer proyectos más pequeños? Sí. La cuestión de la rentabilidad va a ser también dependiendo de a dónde se va a vender, si va a ser mercado nacional aquí en México o si va a ser para exportación. Lo que nosotros les enseñamos también a hacer en nuestros cursos es que ustedes puedan, porque como les digo, no se puede contestar la pregunta así nada más, tenemos como que ver diferentes variables, pero les damos detalles, por ejemplo, de qué tanto se puede producir por planta, y eso ya te permite a ti hacer una evaluación. Por ejemplo, si tú estás vamos a suponer, en Guadalajara, que es una ciudad donde pues hay producción de fresa, ahí tú puedes entrar y ver en las páginas a cuánto se vende la java o por kilo. Entonces eso te va a permitir, ok, mi invernadero es de, vamos a decir, 200 por 200 metros, estoy inventando. Entonces ahí, con base a la densidad que la planta de fresa necesita, que son 10 plantas por metro lineal, y tengo tanto espacio, tienes que hacer el diseño obviamente de cuánto espacio dejar también de andador, que esa es otra variable, que hay también personas que pueden ponerlas más juntas o inclusive poner unas que suben y que bajan para hacer mejor uso del espacio. Entonces hacer tu diseño y decir, ok, en mi invernadero me caben tantas plantas. Después en las clases, por ejemplo, vemos qué tanto puede producir una planta de fresa en un ciclo. En 7 meses una planta de fresa puede producir 1.2 kilos más o menos, Albion, por ejemplo. También depende de la variedad. Hay variedades que te van a dar más. Por ejemplo, Portola da más, pero la calidad es menor. Entonces, por eso les platico todas las variables para que se estén dando cuenta, pero con lo que estoy diciendo pueden hacer los cálculos, y ahora, ya sé cuánto produce una planta, pues lo multiplico por todas las plantas que yo, con base en la densidad y mi diseño, sé que voy a tener dentro. Cuando ya tengo el total, ahora me meto a checar cuál va a ser mi ventana de producción dependiendo del área donde estoy, porque si produzco ciertos meses u otros meses el precio va a ser diferente y mi cuestión de rentabilidad también va a ser diferente, otra cosa que puede variar. Y entro a ver los precios y entonces ya puedo decir, ok, si yo estoy teniendo tantos kilos o toneladas, dependiendo del tamaño, entonces las puedo vender en tanto y tanto, saliendo en internet, pueden buscar, hay páginas del gobierno, al menos en México, donde pueden checar cuál es el costo, el precio, perdón, de venta. Por ejemplo, si estás vendiendo en Ciudad de México, si estás vendiendo en Guadalajara, se ve ahí cuál es el precio, como les comento, por java o por kilo y demás. Entonces, esos son precios reales que ya están estandarizados para la fresa y son los números que debemos de usar.
Entonces, ya que tienes todo eso, te puedes dar una idea de qué tanto te vas a obtener y pues a eso compararlo también con el invernadero, con base al lugar donde estás, la tecnología que tiene tu invernadero, es decir, si estás en una zona donde con una casa sombra lo haces, o si estás en un invernadero donde necesitas policarbonato, un sistema de enfriamiento, pues obviamente te va a tomar mucho más tiempo tal vez llegar a una rentabilidad o necesitas más espacio. Entonces, conclusión, varía mucho la respuesta, pero en este caso, pues ahí les di un poquito de todo para que ustedes, y les estuve dando datos fijos, que pueden, si agarraron por ahí sus notas, o bueno, va a quedar grabado el video, ahí pueden checar y con lo que les dije pueden hacer el cálculo, ¿no? Ya nada más les faltaría entrar a la página para checar a cuánto se vende la fresa en la zona donde ustedes están. Preguntan, ¿cuál es el rendimiento promedio de fresa hidroponía? Bueno, lo acabo de decir, es 1.2, probablemente la pregunta vino antes, es 1.2 kilos por planta, que sí es mayor que lo que normalmente vemos, más también porque la densidad es mayor muchas veces, o puede ser mayor en hidroponía. Pueden ser 10 plantas por metro lineal, que normalmente en el suelo a veces las dejamos con un poquito más de espacio. En hidroponía sabemos que ese número funciona bien y es 1.2 en un periodo de 7 meses. No sé si lo mencioné hace un momento. Son los datos que tengo aquí en mi cabeza de una producción, ¿no? Preguntan, ¿hay alguna diferencia entre el cultivo en invernadero e indoor, ambos con condiciones adecuadas? Sí hay diferencia en la cuestión del movimiento del aire, hay variables que no se comportan igual, hay comportamientos en la planta que no son iguales. Entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, en el sistema indoor, cuidamos mucho más la cuestión de ventilación, porque las masas de aire son más como pesadas, por decirlo en palabras sencillas, y hacen que la transpiración, que el proceso de fotosíntesis puedan ser más sensibles si no se cuenta con una buena ventilación. También la cuestión de la iluminación y la cuestión de la polinización son más complejas en el sistema indoor, porque tienes que ver si vas a meter abejorros, que el abejorro también esté a gusto dentro del sistema, qué tipo de luz le beneficia a las plantas y le beneficia también a los polinizadores. Entonces sí hay diferencias en cuestión del manejo, bastantes. En el sistema indoor, de hecho, todavía están en desarrollo, ¿no? Muchas de esas estrategias. Y preguntan, ¿tienen experiencia de producción en Oaxaca o al sur del país? Al sur no me ha tocado tal cual con proyecto de fresas. Bueno, en cuestión indoor sí, pero porque manejamos muchos proyectos indoor nosotros. Pero en cuestión de invernaderos me ha tocado Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, más que nada. Y bueno, Baja California, pero eso ya es muy lejos. Pero sí, para el sur no me ha tocado. Sí son proyectos, por ejemplo, en Mérida me ha tocado ver detalles que pues Mérida es un lugar húmedo donde es complejo, pero nos ha tocado ver detalles de acondicionamiento de invernaderos para producción de fresa, ¿no? Y preguntan, ¿alguna experiencia utilizando únicamente arena como sustrato o no es recomendable por la porosidad? Me ha tocado ver el uso de arena, principalmente en lechuga, con resultados normales dentro de lo que cabe. Para fresa sí no se me haría el sustrato ideal por las cuestiones de las condiciones físicas que la planta necesita, va a ser un poquito más complicado. Entonces, si me preguntas una opción, sería irte directamente por una fibra de coco que sea desarrollada para berries, o también les puedo compartir una mezcla que es fibra de coco normal, que puede ser de cualquier tipo, o sea, como la que usamos para tomate, por ejemplo, 50% perlita, 25% pitmos y 25% de la fibra de coco normal que les comento. La perlita es muy porosa y si se fijan aquí la llevamos al 50%, entonces es parte de lo que buscamos, porosidad, pero también retención de agua por parte de la fibra y el pitmos. Y aparte el pH no tiene que ver bastante. Y preguntan, ¿en clima de 28 grados promedio se puede producir fresa? Estás así como que justo en el límite. Lo ideal, temperatura ideal de la fresa es de 18 grados centígrados, la ideal.
la ideal. Durante el día podemos tener temperaturas muy buenas de 24 grados centígrados, por ejemplo. Y en la noche ya les comentaba que pues, se busca reducir la temperatura, pero para tener muy buen sabor. Si no, pues no es que la planta necesite tener entre 14 y 16 grados centígrados. No es lo que necesita la planta, pero es lo que sabemos que puede potenciar mucho su sabor. Entonces puede ser más alta. ¿Por qué digo que está medio complicado aquí contestar? Porque a mí me ha tocado estar en proyectos que ya en la realidad, una cosa es lo que leemos y todo, me ha tocado estar en proyectos en Arizona, ahorita les estaba comentando, pues, obviamente Arizona tiene temperaturas muy altas, donde afuera teníamos temperaturas mayores a 30 grados y dentro del invernadero muchas veces nos tocaba tener un promedio de 28, por eso no me gustaría decirte sí, sin ningún problema, porque no es la temperatura ideal, pero me ha tocado estar en proyectos donde por varias ocasiones tenemos esa temperatura. Nosotros en el invernadero de fresa que manejé en Arizona, lográbamos tener temperaturas casi siempre alrededor de los 26, entonces no está tan alejado, ¿no? Alrededor de los 26, pero a veces llegábamos a los 28, en promedio del día. Que es precisamente lo que me están comentando. Entonces no es una temperatura así tan mala, tampoco es la ideal, pero si la puedes controlar para a veces tenerlo un poquito menor y que a veces 28, entonces ahí a lo mejor sí se pudiera manejar. Si es la temperatura sin control ambiental, pues es cuestión nada más de poner algunos aspersores y ventiladores y seguro la puedes bajar mucho más, ¿no? Si eso es la temperatura que tienes en la zona. Si ya con el acondicionamiento llegas a 28 grados, que es lo que a nosotros nos pasaba, ahí ya es como que el límite, ¿no? Entonces, en nuestro caso, manejábamos entre 25, 27, 28 ya era lo que no queríamos. Entre 25 y 27 era donde tratábamos de manejarlo. Entonces, llegábamos de repente a esa temperatura y sí, obviamente nuestro cultivo no era el más dulce, pero aún así llegábamos a los grados Brix de exportación, que son de 7, ¿no? Y preguntan por aquí, ¿alguna experiencia utilizando únicamente... estoy repitiendo la pregunta. ¿Implementar algún bioestimulante en el cultivo hidropónico es recomendable? Si la respuesta fuera sí, ¿qué producto sería? ¿En qué dosis la recomienda? Miren, yo como consultora me encargo de que todo funcione para tener buenos resultados sin el uso del bioestimulante. ¿Estoy en contra de ellos? No. Estoy en contra de usarlos cuando todavía no le sacamos el máximo al invernadero, a la nutrición, al riego, a todo lo que estuvimos mencionando, que es muy común también. Entonces tendemos que casi como a volvernos adictos, ¿no?, al bioestimulante porque te da un buen resultado, pero primero vamos a ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y ya después vemos cómo lo mejoramos. Entonces, ¿recomiendo usar bioestimulantes? Sí, los bioestimulantes te pueden dar buenos resultados. Así temas en específico, porque no, como te digo, no los trabajo yo generalmente, porque a mí me gusta hacer el trabajo anterior al uso del bioestimulante. Entonces, sí no recuerdo. Sí me ha tocado, sí sé de algunos productores que lo usan, pero realmente no me acuerdo de ninguna marca en particular que te pueda mencionar. Si quieren ahorita los checo y se los puedo subir en las historias porque sí me ha tocado que los usen, pero como les digo, esa ya no es mi decisión. Yo normalmente estoy detrás, es decir, antes de llegar al uso del bioestimulante, que todo se haga de la forma lo más correcta posible. Porque si se me hace incorrecto el uso del bioestimulante, si todavía no tienes las cosas funcionando y quieres que tu planta te dé más, no más por el bioestimulante que le estás poniendo, que como les digo es común. Entonces mi recomendación es esa, sí úsenlos, pero primero chequen todo lo demás, sáquenle lo más posible a su cultivo tratando de hacer también la menor inversión, que eso es lo más inteligente también que podemos hacer, ¿no? Lo voy a checar a Sarias y ahorita lo voy a poner en las historias, ¿El manejar temperatura óptima por la noche puede compensar una temperatura mayor en el día? No tal cual, pero la temperatura nocturna es muy importante. Entonces, tal cual no va a reemplazar el hecho de que tengas una mala temperatura en el día, no va a reemplazar que tengas una buena temperatura en la noche, no va a compensarlo. Pero la planta de la fresa, su temperatura nocturna es súper importante. En el sabor, por ejemplo, es más importante muchas veces en sabor que la temperatura diurna. Entonces, si tú trabajas en tener una buena temperatura nocturna, puede que tengas buenos resultados en cuestión de sabor y demás,
pero no te va a reemplazar la temperatura diurna. Es decir, si tu temperatura diurna es muy mala, no por tener una buena temperatura nocturna lo va a compensar. No sé si me di a entender. Como que lo tengo que separar un poco porque es más relacionado a sabor, la cuestión de la temperatura nocturna, y que es muy importante. Pero la temperatura diurna es la que te estimula fotosíntesis. Entonces, si no tengo una buena fotosíntesis, pues no voy a tener un buen movimiento de azúcares tampoco, ¿no? Que es lo que buscamos también en la noche, que más que nada es que la planta guarde toda la energía que utilizó en el día. La temperatura nocturna es para que su proceso de respiración pues se disminuya y se guarde esa energía y se use en la mañana para la translocación de azúcar. Entonces es como una cadenita, ¿no? En el cual es muy importante la temperatura nocturna, pero si en el día no tuve la temperatura adecuada, pues tampoco voy a poder ver el resultado, ¿no? Variedades más dulces probadas por mí: Niojo, Niojo, y hay otras, me estoy olvidando el nombre. Son japonesas y no las podemos, es muy difícil traerlas para acá. Hay empresas que lo hacen. Hay una empresa, de hecho, en Estados Unidos, bueno, muchas, pero la que me acuerdo es Oishi, se llama. Ellos manejan variedades japonesas. Las variedades japonesas traen muy buena genética para desarrollar muy buen sabor. Entonces, generalmente, por ejemplo, Niojo es la que me acuerdo bien, y hay otra que empieza con T. No me acuerdo, pero bueno, Niojo es una de ellas, y la empresa Oishi, como les comento, ellos cultivan variedades japonesas también, son mucho más dulces. De hecho, también me ha tocado, que no me sé los nombres la verdad, pero me ha tocado hablar con personas que están en Corea, por ejemplo, y que son así, el dulzor es exagerado, ¿no? Ya no sé, nunca las he probado, ya no sé si me gustarían o no por tan dulces. Que a veces pasa, no sé si les ha tocado a mí en el caso de las uvas, que se han sacado variedades muy muy dulces. Ya llega un punto, yo no soy tan fan así de lo muy muy dulce, entonces ya no me agradan, ¿no? Pero sí hay variedades en otros países, creo que esa podría ser la respuesta más correcta, en otros países que son súper dulces. Aquí en México las que usamos, que son de muy buen dulzor, es Albion, es una de ellas. Albion, es San Andreas también, que tienen muy buen sabor, ¿no? Grados Brix preferenciales para exportación, arriba de 7, es lo que te piden normalmente. ¿Y qué recomienda más? ¿Fresa en invernadero o granja vertical? El día de hoy la fresa en invernadero normal viene siendo más fácil, es un proceso más fácil porque la granja vertical todavía está bajo estudio. Entonces, si me dieran a escoger entre una y otra para cuestión de negocio, me iría directo a invernadero, ¿no? Y tenemos la fórmula para solución nutritiva en sustrato, así es, sí la manejamos. Tenemos nosotros una fórmula que es la fórmula Yamasaki, que es japonesa precisamente para poder potenciar lo que es el sabor. Y eso es de los detalles que compartimos en la clase. Y les damos todos los ingredientes con todo lo que tienen que comprar para que ustedes la puedan realizar. Y en promedio, desde inicio de floración hasta cosecha son 4 semanas. Desde floración a cosecha son 4 semanas. Variedades más comunes en Sonora, Albion, también en todo México Albion es la más común, ¿no? Y en Estados Unidos igual. Bueno, chicos, me acabé el tiempo del en vivo y esta plática era de sustratos, propiedades físicas y químicas, y nos salimos un poquito más del tema, pero está bien porque es información interesante. Bueno, entonces, quienes estén interesados y si comentaron, tomen un screen a su comentario, manden una imagen y digan que yo les comenté que tenían un descuento del 30% para nuestro curso. Si comentaron durante la clase, manden su comentario para poder acceder a un 30% de descuento en la capacitación de fresa. Es el día de mañana de 4 a 7 de la tarde, la sesión es en vivo, se comparte grabación, claro. Pueden acceder al curso cuantas veces gusten, es decir, el curso se da cada 2 meses. En este caso, nada más con anticipación para que ustedes puedan repasar, o si no pudieron entrar a la sesión en vivo, que puedan tenerla. También incluye un certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, también bajo mi nombre, y pues nuestro seguimiento, que en este caso, como les comentamos, este es un tema que manejamos mucho, y pues que tenemos también nuestro prestigio en el tema de fresa. Entonces es bueno también poder
contar con capacitaciones que ustedes puedan demostrar que pues han sido capacitados por alguien que tiene experiencia en investigación y también la parte de producción, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado el en vivo. Ya los dejo, ya me acabé la hora. Hace mucho que no hacía un en vivo tan largo. Espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana. Tenemos curso, mándenos mensaje. Tenemos algunas dinámicas también mañana temprano por ahí en las historias para que estén pendientes. Si se quedaron a la clase, si estuvieron en el en vivo y no comentaron, también mándenos mensaje, por ahí también les vamos a dar un descuento extra, ¿ok? Entonces, nos vemos, déjenos por ahí comentarios qué otro tema les gustaría que abarcáramos por acá. Por hoy hablamos del tema de fresa. Voy a dejar guardada la publicación, si hay más preguntas, por ahí nos las dejan, ¿ok? Hasta luego, que tengan...